Dios bendiga a todo el pueblo de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Estamos contentos, estamos bendecidos por el Todopoderoso en este reloj de oración mundial. Hoy vamos a hacer un clamor especial por la nación de Israel. Gloria a Dios, viviendo momentos difíciles, aunque durante mucho tiempo ha vivido etapas difíciles. Gloria a Dios, aún desde el momento en que Dios le dio la promesa, gloria al Señor, a Abraham, dice la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 15 dice que Dios promete a Abraham un hijo. Gloria al Señor, y ahí cuando Dios le promete ese hijo, gloria al Señor, y vemos claramente que Dios le dio la palabra en visión. Dice en el verso 1 que Dios se le apareció, vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Le vino la palabra de Dios en visión y le dio, gloria a Dios, dice que iba a ser su escudo y su galardón iba a ser sobremanera grande, dice la palabra de Dios. Y vemos claramente que Dios ha sido escudo para el pueblo de Israel en el momento en que Dios le dio esa promesa al pueblo, gloria al Señor. Y dice la Biblia que Dios trajo un pacto para Israel, para los descendientes de Abraham. Para los descendientes de Abraham. Hay un pacto de Dios con Abraham. Y dice la Biblia que posteriormente le dijo a Abraham que también con su hijo y perpetuamente, gloria a Dios. Y también le dijo en el verso, gloria al Señor, 13, que ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahí la Biblia habla de que cuando todavía no había nacido Isaac, y ya Dios le estaba diciendo y mostrándole a Abraham que esa descendencia iba a ser esclava en Egipto. El pueblo de Israel ha vivido etapas difíciles, momentos críticos en toda su historia. Bendito sea el Señor. El enemigo ha querido desaparecer la nación de Israel, pero el Dios Todopoderoso cumple su palabra y ha cumplido su pacto. Bendito sea la gloria del Señor. Y dice en la Biblia que será oprimida 400 años más. También la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran manera con riqueza. Dice la Biblia, ahí habla claramente. Gloria a Dios. Y dice el verso 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Está hablando que para Dios entregarle todas esas tierras, gloria al Señor, iba a haber un proceso. Y sabemos que la maldad de toda esa gente pagana iba a llegar ante la presencia de Dios para poder Dios determinar, gloria, de entregarle las tierras, porque esas tierras eran bendecidas y era para un pueblo que entendiera, gloria, lo que es la gloria de Dios, y Dios revelársele para que el mundo conociera lo que era su palabra, para que el mundo conociera quién es el verdadero Dios, el grande de Israel, el todopoderoso. Alabado sea la gloria de Jesús. Dice el verso 18, y aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos y los refaitas, los amorreos, los cananeos, los ejeseos y los jebuseos. Sabemos que lo de Jebuseo, gloria al Señor, lo de Jebús, tierras que posteriormente fue cambiada de nombre, gloria al Señor, por Jerusalén. Antiguamente, antes de ser Jerusalén, eran los jebuseos que dominaban ese pedazo de tierra. Pero Dios es tan bueno, gloria a Dios, porque Dios quería que allí glorificaran su nombre, exaltaran su nombre, que exaltaran su gloria. Bendito sea el Señor. Y vemos que Dios ya le había mostrado a Abraham que iban a tener dificultades, gloria al Señor, y que iban a ser esclavos en Egipto. Pero Dios con mano poderosa los sacó de allá de Egipto. Bendito sea la gloria de Jesús. Ahora quiero darte unos datos importantes, gloria a Dios, sobre Israel, para que nosotros estemos orando y clamando al Todopoderoso. Israel, país en Oriente Medio, te voy a dar una descripción de lo que es este pueblo, gloria a Dios. Y porque Dios ha escogido a este pueblo para que su palabra sea allí conocida, para que a través de esta nación la gente pueda ver las señales que están aconteciendo, para Dios mostrar cuándo va a ser la venida de su Hijo amado a arrebatar la iglesia de Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Por eso usted y yo tenemos que orar, tenemos que pedirle al Todopoderoso. Gloria al Señor. Vemos claramente que cuando Dios, ahí en el libro de Génesis 17, el 15 al 23, donde Dios se le cambia el nombre, gloria al Señor, de Sara. Sara significa princesa. Gloria a Dios. Y también Abraham
gloria al Señor, siendo de 100 años y Sara de 90, gloria a Dios, la promesa de su hijo. Qué bueno es Dios cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Lo que Dios te ha prometido lo cumple. Y Dios dio una promesa para el pueblo de Israel. Y Dios está cumpliendo su palabra. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, y el pacto era que todos los descendientes de Abraham tenían que cumplir la palabra, someterse a la palabra, vivir la palabra. Pero también Abraham puso por obra ese pacto y circuncidó a toda, gloria al Señor, a su gente, a su familia, dice en el verso 23 del capítulo 17, allí prácticamente circuncida. Él pone por obra ese pacto. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios promete algo contigo, pero tú tienes que poner de tu parte. Gloria al Señor. Bendito sea la gloria del Señor. Israel es un país en el Medio Oriente, en el mar Mediterráneo, considerado la tierra santa bíblica según los judíos, también los cristianos y para los musulmanes. Ahí está la guerra, el conflicto que existe hoy día. Por eso tenemos que estar orando a Dios, pidiendo a Dios que se cumpla estrictamente la palabra de Dios en los momentos exactos, en los tiempos establecidos en la palabra de Dios. Tenemos que saber orar, pedirle al Todopoderoso. Sus sitios más sagrados están en Jerusalén. Recuerden que allá hay una palabra profética acerca del templo y tenemos que orar al Señor para los últimos tiempos de lo que va a acontecer allí. Bendito sea la gloria de Jesús. Pero también dentro de su ciudad vieja, el complejo del monte del templo incluye el santuario de la cúpula, de la roca, el histórico muro de los lamentos, gloria al Señor, la mezquita de Al-Aqsa y el centro financiero de Israel, gloria al Señor. Tel Aviv es famoso por su arquitectura, es muy bonita esa ciudad, gloria a Dios, y sus playas. Dios ha permitido que la ciudad se desarrolle, pero hay momentos tensionantes que está viviendo. Pero eso tiene su historia, todo el proceso que ha habido, gloria a Dios, de su desarrollo, su crecimiento. Hasta cuando estuve haciendo los estudios, el presidente era Reuben, el primer ministro ya sabemos que es Benjamín Netanyahu, gloria al Señor. Pero tenemos que pedirle a Dios para que Dios dirija los pensamientos del primer ministro. Gloria al Señor, para que Dios tome el control de todo, para que se cumpla la palabra de Dios. La capital es Jerusalén, tiene la población, gloria a Dios, del pueblo de Israel de 9 millones y pico, gloria a Dios, siendo el censo del 2019. Así que tenemos que pedirle al Señor para que bendiga a ese pueblo, para que los que han de ser salvos por gracia, Dios los salve. Hay una promesa para el pueblo, los que son descendientes según ahí de sangre, verdaderamente judíos. Para ellos hay una promesa especial y hay que estar pidiendo a Dios por ello y pedirle a Dios para que la gente conozca la verdad de la palabra de Dios. Sabemos que Israel está en el continente de Asia, gloria al Señor, su moneda es el nuevo shekel y el idioma es el hebreo. Nosotros vamos a orar por la parte administrativamente del pueblo de Israel. Israel está dividido administrativamente en 6 distritos principales, 15 subdistritos que se subdividen en 50 regiones naturales. Vamos a orar por toda esta población. Tenemos que pedirle a Dios para que Dios tenga misericordia de los que viven ahí, porque no solamente hay hebreos, también hay árabes ahí metidos, gloria al Señor. De hecho, hay muchos palestinos que trabajan allí, gloria al Señor, palestinos que trabajan. Palestinos en Israel, hay alrededor de, con el último consenso, había 55.000 personas que trabajaban ahí, gloria a Dios. Y también hay colonias allí en el pueblo de Israel, colonias palestinas. Hay gente de diferentes regiones del mundo que viven en la Tierra Santa. Bendito sea el Señor. Hay que estar pidiendo al Todopoderoso para que bendiga al pueblo de Israel, para que Dios les ayude. Bendito sea la gloria de Dios. Recordemos que a partir del en mayo, 14 de mayo de 1948, fue la creación de Israel. Gloria al Señor. Y eso tiene su trasfondo histórico que ahorita les explicaré. Hay algo muy importante. Desde que ha sido Israel creado como nación o establecido como nación desde el 14 de mayo, eso ha sido una sola batalla, una sola guerra. Aunque sabemos que antes de eso, Israel, el enemigo ha intentado desaparecerlo. Gloria al Señor. Y por eso tenemos que pedirle a Dios para que ayude al pueblo. Dios bendiga a su pueblo. Y dice que cuando Dios le dijo a Abraham, gloria a Dios, y le dio también el cumplimiento cuando le dio la ley a Moisés,
que todo aquel que bendiga al pueblo de Israel será bendecido, y el que maldiga al pueblo de Israel será maldecido. Dios le dio una promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendigan. Y eso ha sido por generación. Tenemos que orar y bendecir a Israel. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Tenemos que pedirle al Todopoderoso para que bendiga a ese hermoso pueblo. Bendito sea el Señor. Ahí está dividido los distritos. Gloria al Señor. Pero antes de yo hablarte un poquito acerca de esos distritos y sus capitales, quiero hablarte un poquito de historia. Gloria al Señor. Lo que ha tenido el Israel de dificultades, de problemas, desde que hubo la opresión egipcia, gloria al Señor, pero también tuvo bajo Roma y Bizancio. Dice: durante la vida de Jesús y los apóstoles, Palestina estuvo anexada a la provincia romana de Siria. Los emperadores romanos pusieron a Palestina en manos de procuradores, pero la injusticia, la rapacidad de estos, unida al fanatismo de los celotes sicarios y el estado de exaltación mesiánica, provocaron una franca rebelión contra Roma. Y al estallar la violencia en el año 67 y 68 después de Cristo, el emperador Nerón encargó al general Vespasiano dominar la situación y erradicar el nacionalismo judío. Y aún desde Nerón, todas esas persecuciones terribles, desaparecer, gloria al Señor, toda gente que eran radicales nacionalistas judíos, de exterminarlo. Bendito sea el Señor. Y más adelante viene otra situación compleja. Gloria a Dios. Bajo el periodo persa. En el año 614, el rey persa también, Corroes II, en lucha contra los bizantinos, se apoderó de Palestina ayudando por los judíos locales adversos al cristianismo. Los persas destruyeron el país y destruyeron o dañaron edificaciones cristianas. Ahí también hubo una opresión también. También bajo los árabes, en el año 635, Palestina sucumbió ante la avasalladora política imperialista de los árabes maometanos. Ahí hubo también, quiere decir, imperios que se han levantado, poderosas naciones opuestas al pueblo de Israel, han intentado de avasallar, de destruir a la nación, y por eso tenemos que orar fuertemente. También hubo un momento que estuvo sobre los turcos seleucidas, los seleucidas. La situación se agravó por la ocupación del país en el año 1071 al 1076 por parte de los turcos seleucidas. Fanáticos recién convertidos al islamismo, su violencia y su crueldad motivaron la reacción de la cristianidad medieval y condujeron a las cruzadas. Tremendo, tremendo. Y ahí que hubo, gloria al Señor, la situación difícil que ha tenido el pueblo de Israel durante tanto tiempo de lucha, dificultades. Gloria al Señor. Tenemos que estar pidiendo a Dios. El pueblo de Israel necesita de nuestra oración, necesita que Dios los ayude, que Dios los guarde. Bendito sea el Señor. También estuvo nuevamente oprimido por los árabes. Saladino, en efecto, se había proclamado el sultán independiente de Egipto de 1174. Predicó la guerra santa contra los infieles cristianos y reconquistó poco a poco el país hasta tomar Jerusalén en 1187. Tremendo. Pero también hubo opresión con el Imperio Otomano en 1517. El sultán turco otomano Selim primero conquistó a Egipto y al mismo tiempo se adueñó de Palestina, Siria e Irak. Tremendo. Ahí estuvo oprimido bajo el Imperio Otomano. Luego, gloria al Señor, cuando sucumbe prácticamente el Imperio Otomano, el mandato británico toma posesión sobre estas tierras, gloria al Señor, y la presión que había de conflicto, de muertes y todas esas cosas, gloria al Señor, llega un momento en la situación en que Dios permite que en el año 1948 se establezca Israel como nación.